Salimos a pasear un poquitito en Amberes. Hay mucha gente que dice que no le gusta. Parecen las escaleras de... Yo me imagino Hogwarts así. Estamos de retirada. ¿Qué te pareció Amberes? La verdad que... Nos vamos de Bruselas hacia Lier, no sé, en las afueras de Amberes, que es donde vamos a ver el partido. O sea, son las 6 de la tarde, tenemos que llegar al sitio, que son como 45 minutos, buscar dónde aparcar, buscar un bar. El partido es a las 8. Yo creo... Vamos con margen, pero vamos normal bien. porque el partido es muy importante. De hecho, no se va a grabar nada a no ser que vayamos 2 goles de diferencia. Vosotros ya sabéis el resultado. Y dejamos atrás Bruselas para lo que será nuestra última parada en Europa, Amberes. Llegamos a nuestro objetivo final con toda la ilusión y los nervios que suponen por fin el paso definitivo hacia América. Pero antes de eso, aprovechamos para conocer la ciudad. Dijiste que no grabarías, a no ser que Argentina estuviera ganando 2-0. En cuanto Messi se retire, me retiro del fútbol. No vale la pena. No vale la pena. Qué amargura, qué amargura. Salimos a pasear un poquitito en Amberes. Llevamos, la verdad, la hostia de días. 5 días, algo así. Sí, mundial. Salíamos al supermercado Y poco más. Sofá. Estaba, la verdad, el día para eso. Es que hace frío. Teníamos ganas de descansar. Sí. Y descansamos de más, creo. Así que ya va tocando visitar la ciudad porque hay mucha gente que dice que no le gusta. Nosotros queremos romper eso y tener nuestra propia opinión. Hay, de todos nuestros amigos que estuvieron aquí, hubo una amiga que sí que le gustó. Al resto no. Sí, o sea que tendremos que explorar un poco, a ver. ya vimos pinceladas entre que nos estábamos mudando, vimos No está cositas mal. que no están mal, la No. verdad. Y si es por gusto personal, a mí, por ejemplo, en Dublín me gustaba mucho Talbot Street, que no es una calle vistosa, pero es exótica. Sí. Entonces, a lo mejor acá hay un poco de vida local que a gente que busca, no sé, no turisteo, Claro. pero que busca cosas La bonitas. gente que busca un sitio como Brujas, Claro, aquí no lo va a encontrar. Brujas es precioso. Entonces a lo mejor esto tiene un poquito más de vida auténtica. Sí. No sé, ni idea, ¿eh? Estamos hablando por Ya. sacar conclusiones tempranas, pero vamos a visitar un poquito y a ver qué hay. Un cafecito caliente. La Catedral de Nuestra Señora está dedicada a la Virgen María. Es la más grande de Bélgica y una de las iglesias góticas más importantes de Europa. Fue construida entre 2 siglos, desde 1352 a 1521. La gran plaza del mercado, situada en el corazón del casco antiguo de la ciudad, está llena de numerosas casas de gremios del siglo XVI. En la plaza también encontramos el Ayuntamiento de Amberes, que data entre el año 1561 y 1565. La fuente de la plaza recoge una de las leyendas más simbólicas de la ciudad. La leyenda cuenta que el gigante se había construido un enorme castillo frente al río Escalda, que pasa por la ciudad, cobrando un peaje a todos los barcos.
y a aquellos marineros que no podían o no querían pagar, el gigante les cortaba las manos y las lanzaba al río. Un día el soldado bravo lo retó a un duelo y acabó con la vida del gigante, tal y como se representa en la fuente de la plaza. De hecho, Amberes en flamenco se dice Hamberpen, que significa lanzamiento de mano. La mano es el símbolo de Amberes y aparece en el escudo de la ciudad desde el siglo XIII. A la entrada del castillo Sting se puede ver una estatua del gigante de la leyenda. Se trata de un castillo de estilo neogótico que sirvió como defensa de las incursiones vikingas. Qué pena, encontramos un mercadillo súper bonito y enorme de Navidad, pero está cerrado. Llegamos también aquí en mala época. ¿Tiene aquí una Nuria? Igualmente La Nuria está funcionando. Sí, está girando. No sé si son pruebas, pero bueno, el mercado... Es Nuria fija, está todo el año. Ah, claro. Puede ser. Galletas, son galletas gigantes. Son enormes. Qué guay. La verdad es que se esmera muchísimo con la Navidad, ¿eh? Está todo iluminado. Sí, sí. Tenemos que enterarnos del horario del mercado de Navidad. Sí, estaba cerrado hoy, la verdad. Pero es verdad que una pena. en la plaza, en la Grote Markt, Sí. lo estaban montando aún. A mí me da que lo hacen, empieza este fin de aún. Bueno, es temprano, estamos a Bueno, pero 6. en todo Bélgica ya empezaron. Hoy Sí. es 5. 5. Pero ya empezaron en todas partes hace 2 semanas. Sí, seguro que está a caer. Es que a lo mejor es este finde. A lo mejor, no sé. Vamos a ver, nos vamos a informar un poquito más. Pero de momento las calles están súper bonitas. La estación central de trenes de Amberes es considerada una de las más bonitas del mundo. La llamada Catedral de las Estaciones impresiona con su fachada de estilo barroco, el vestíbulo con la cúpula acristalada, las escaleras de mármol y los ventanales. Parecen las escaleras de... yo me imagino Hogwarts así. Estas escaleras. O como la estación central de Nueva York. A mí me hizo acordar a esa, sí. Pero esa será mucho más grande, claro.
Gracias. A ver, la pequeña, por ejemplo, la S. Un día, 4 euros. Un día 4 euros. Muy bien. Y Es barato, ¿eh? dale para atrás. Puede Pasa. sacarte de un apuro. Sí, y la grande, XXL. XXL. La más grande, 12 euros. 12 euros un día. Bueno, es que la pequeña es muy pequeña. A ver, de saber esto, el otro día, por ejemplo, estuvimos Sí, pero mira, esto es estuvimos una M. cargando. Ah, bueno, en la M no te entra nada. Y la Pero S. en la L nos entra una mochila. Si esto es profundo. El otro día cuando vimos con mochilas por ahí. Ah, no puedo. ¿Y la XXL? Ah, mira. Acá entran, Aye. Ah, mira, mira. Son profundos, son Sí, profundos. la XXL te cabe todo. A ver, la XXL si se puede abrir. Ah, yo creo que acá cabían las... 12 euros un día. Bueno, ya estamos de retirada. ¿Qué te pareció Amberes? La verdad que me sorprendió. A mí me gusta. No sé, tiene un montón de tiendas pequeñitas, hay pequeño comercio, de todo tipo, de gastronomía, Sí. de moda, de todo. Hay galerías de arte. Sí, hay mucho escaparate para ver, la verdad. Se callejea bien, es muy agradable para pasear, la verdad. Y lo que andábamos comentando es que, a ver, no es tan turístico como Bruselas o Brujas. Y Bruselas es mucho más turístico, está claro. De hecho, estaba lleno de españoles. Sí, es Pero verdad. aquí, a ver, hoy es lunes, también es verdad. Pero es el puente de la Constitución. Y la verdad, yo no he escuchado hablar español todo el día. Sí, no. Pero más allá de eso, a ver, dicen que es feo. A ver, para mí las fachadas son súper bonitas. A mí me gusta. Hay muchas calles, no solo el Grot Market este que es muy bonito, es súper. Sí, la lo verdad que pasa que, claro, hay 4 cosas. Sí. Eso es lo que dice la gente, supongo. Pero Claro, no te- a nivel de ciudad es muy auténtica, porque aquí todos los que hay son locales, es gente que vive aquí. Sí, sí, es más auténtico, digamos. Sí, a mí, Es a verdad mí que me gusta. sí, es verdad que tiene solo a lo mejor 4 o 5 puntos que ver, pero no te agarras unas vacaciones de trabajo para venir aquí, pero, No, pero un si lo día. pones, claro, si lo pones como parte de tu ruta por Bélgica, es muy agradable, la 1 o 2 verdad. días aquí, la verdad, muy bien. Sí, muy bonito. Tiene muy ambiente, tiene cosas que hacer. bonito. Sí, la verdad es que a nosotros nos gustó. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio con uno de los momentos más importantes para nosotros, ya que si todo sale bien, pondremos rumbo hacia América. Por favor, déjanos un comentario sobre qué te ha parecido Amberes y dale me gusta para ayudarnos a seguir creciendo. Por supuesto, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, que es gratis y nos ayuda un montón. Chao, chao.